Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del libro Trabajo, Género y Migración, una mirada interseccional desde las fronteras geopolíticas e identitarias. En esta ocasión, nos acompañan en el presidium la doctora Arely Veloz y el doctor Ernesto Hernández, coordinadores del libro, y la doctora Velasco como comentarista, a quienes recibimos en este foro universitario. A continuación, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. Arely Veloz Contreras es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California, maestra en Estudios Laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y doctora en Ciencias Antropológicas por la misma universidad. Sus publicaciones y proyectos recuperan y discuten las teorías feministas y abordan los temas sobre frontera, cuerpo y trabajo. Actualmente es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Ernesto Hernández es doctor en Ciencias Antropológicas con especialidad en Estudios Transnacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Sus intereses de investigación están en los procesos transnacionales de construcción de ciudadanía, los estudios de masculinidades y el género, los estudios sobre la ritualidad y el sufrimiento. Es candidato SNI y ha participado como expositor en seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre los temas de migración, género y ritualidad. Actualmente inició un proyecto sobre las dinámicas de pareja y la infertilidad. Ha publicado artículos y presenta su primer libro como coordinador. Laura Velasco es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte. Ha sido coordinadora del programa de maestría en Estudios Culturales en el COLEF y coordinadora general del Seminario Permanente sobre Migración Internacional. Ha participado como expositora en diversos seminarios y congresos internacionales como especialista en los temas de migración, etnicidad y género, identidades culturales. Cuenta con una extensa producción de capítulos de libros y artículos de revistas con arbitraje nacional e internacional. Para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a la doctora Arely Veloz. Buenas tardes a todos, gracias por venir, por estar aquí. Y bueno, quiero agradecer a la doctora Laura por venir, por comentar el libro, y además que se andaba perdiendo un poco, entonces también digamos estamos dando un respiro un poco, ¿no? Bueno, voy a comentar brevemente cómo surge este libro, por qué, y después doy la palabra a la doctora Laura para que ella comente el libro, ¿no? Bueno, este libro fue un proyecto que iniciamos como seminario hace un año aproximadamente, el cuerpo académico que en aquel momento se llamaba Indígenas y Globalización, actualmente ya se cambió el nombre por el de Fronteras, Identidades y Poscolonialismo. En este seminario pues tuvimos distintas invitadas e invitados, que a lo mejor a algunos de ustedes les tocó estar aquí, como Rocío Córdoba de la Universidad de Veracruz, Gail Mumer del Colegio de Michoacán, Sinji Hirai del CIESAS Monterrey, entre otros investigadores que vinieron. Algunas de las discusiones que se tomaban en estos seminarios era el tema de migración y género, sobre todo, que fueron los que más se tomaron, ¿no? No siempre juntos estos temas, pero en distintos seminarios se tomaban de manera separada. Entonces, bueno, lo que nosotros decidimos es que era interesante tomar estos temas que estaban en discusión por distintos investigadores y sobre todo como complejizarlo en relación a lo que estábamos trabajando Ernesto y yo, también pensando un poco en esta integración que nosotros teníamos como nuevos investigadores aquí en el instituto. Entonces, bueno, las reflexiones que surgen en el libro y los distintos capítulos, pues son también resultado de eso, ¿no? Un resultado de un trabajo en conjunto, en equipo, que empezamos a realizar de manera crítica, invitando a otros colegas que trabajaban estos temas, y bueno, y el resultado es este libro que quedó muy lindo y que si lo quieren consultar, pueden comprarlo o lo pueden pedir a la coordinación, ¿no? Y bueno, pues ahora sí le dejo la palabra a la doctora Laura y posteriormente Ernesto hará unos comentarios.
Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer leer primero y después comentar, hacer algunos comentarios sobre una obra en la que participan diferentes colegas, pero que es coordinado por Arely Veloz y por Ernesto Hernández, que aprecio mucho su trabajo, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto también, me da mucho gusto que las nuevas generaciones de investigadores estén tomando el frente, ¿no?, de este tipo de proyectos editoriales en este reemplazo generacional tan importante en la academia, así que pues me da muchísimo gusto, ¿no? Yo les voy a platicar un poco del libro porque siempre me parece muy importante que en la presentación de un libro no solamente haga uno comentarios sobre el libro, sino que el público se entere de qué se trata el libro, ¿no? Entonces, quiero comentarles que, bueno, es un libro, yo solo leí una impresión y tenía muchas ganas de ver el rostro del libro, porque no sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho tocar los libros, leerlos y tenerlos entre las manos y ver la portada, ver el objeto, ¿no?, el objeto del libro. Entonces, pues ahora lo conozco y me da mucho gusto, es un libro agradable, bello, ¿no? Pero además de esta parte estética del libro, el libro conjunta una serie de trabajos que en efecto, como yo supongo, ¿no?, o sea, como bien lo menciona Arely, es resultado de un trabajo que se ve, un trabajo colectivo. Se ve que hay una serie de líneas de discusión que no solamente recopilación de trabajos, sino que responde a algunas ideas que en conjunto se generaron alrededor, digamos, de estos temas: trabajo, género y migración. Yo voy a hacer la lectura que yo hice, porque yo creo que siempre nosotros hacemos lectura de los libros desde un conocimiento previo que nosotros tenemos, ¿no? Y cada uno hace por eso lecturas tan distintas de cada libro. Entonces yo hice una lectura desde el eje de migración y frontera, que son dos ejes para mí mucho más cercanos por mi investigación, por mi formación, y trato de leer desde ahí los otros ejes, que son el de género y de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, preparé algunas notas y se las voy a tratar de ir comentando y a ratos leyendo, ¿no? En efecto, digamos que tenemos nosotros estos tres ejes: género, trabajo, género y migración, en ese orden, ¿no? O sea, el tema del trabajo articulando estos dos otros ejes. Yo encontré en la lectura de los capítulos un cuarto eje que, aunque no está explícitamente planteado como un eje en el título del libro, a mí me parece que es fundamental, y es el eje de frontera. La frontera no solamente, digamos, sí, claro, está la frontera geopolítica, pero la dimensión simbólica también de esta frontera geopolítica. Y a mí me parece ese un eje muy, muy importante en el libro, y como bien alcancé ahora a leer, lo dice en la solapa, ¿no?, también del libro. El libro se organiza en dos partes, contiene 6 trabajos y está organizado en dos partes. Una primera parte que conjunta 3 trabajos que ellos le llaman la mirada interna, y otros 3 trabajos que le llaman la mirada exterior o externa, una cosa así. Entonces yo pensaba, ¿por qué le habrán llamado así, no? La mirada interior versus la mirada exterior. Entonces pensaba, bueno, tienen como referencia el país, ¿no? O sea, México, la visión de estos 3 ejes al interior, la mirada interior de México versus la mirada exterior. Y me parecía una forma interesante de ver y de unir los trabajos en un primer momento. A la vez que pensaba, bueno, la mirada interior de México cada vez es más difícil verla sin la mirada exterior, debido a que precisamente estos 3 trabajos que se presentan presentan movilidades o no, analizan, documentan migraciones que son de extranjeros, ¿no? Entonces es muy interesante que es una mirada interior, pero que nos da nota de lo exterior, ¿no?, de esa conexión del país con las movilidades externas.
Entonces, bueno, digamos que con esa primera idea, entonces les comentaré el tema de, bueno, este primer trabajo, ustedes van a encontrar un primer trabajo que es el de José Morena y de Reinaldo Angula, no sé si está correcto lo veo ahora como raro el apellido, pero tal vez. Ellos describen una migración sumamente reciente y que seguramente todos ustedes se dieron cuenta de ella a través de los medios de comunicación, que es la inmigración haitiana, ¿no? De hace un par de años que arribó a Baja California. Y me parece que es un texto muy original precisamente porque comentábamos hoy en la mañana en otra presentación del libro que es muy difícil hablar de los flujos actuales, contemporáneos, de los flujos migratorios contemporáneos, porque están muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces es difícil poder analizarlos. Entonces creo que esa es una originalidad y una contribución muy importante, tanto de José Moreno Mena, que bueno, es un especialista en migración en la región, y de Reinaldo Angula, el hacer este trabajo, porque nos describen cómo esta migración no la podemos entender sin entender todo el proceso de desplazamiento en Latinoamérica de ciertas poblaciones y ciertos tipos de desplazamientos que podríamos nosotros llamar desplazamientos forzados y que conectan lo que sucede en una punta, digamos, de nuestro país, como es la frontera de Baja California, con lo que está sucediendo en otras partes del continente, por ejemplo en Brasil, ¿no? A partir de la crisis económica en Brasil, como estas migraciones que originalmente encontraron un lugar para trabajar y para salir como una alternativa para salir de su vida de la crisis en Haití, no solamente las crisis medioambientales, sino también las crisis económicas y políticas, cómo se agota ese proyecto y tienen que dirigirse hacia el norte. Una parte que a mí me pareció muy interesante de este texto, aunque ellos no lo analizan así, pero me parece que también los textos son interesantes porque te mueven ideas más allá de lo que también te plantean los autores, es sobre el tema de la violencia legal. Es decir, porque ellos plantean que la migración haitiana, de alguna forma, lo que nos presenta en Baja California es ese desajuste entre el marco jurídico internacional y la condición de refugiados, ¿no? Para el caso de los haitianos, y el manejo, ¿no?, que hace un país, como en este caso Estados Unidos, de su propia instrumental jurídico para evitar y colocar a una población sin posibilidades de entrar a su país. Entonces eso es lo que algunos autores como Mengíbar le han llamado la violencia legal, que es el uso de todo el aparato jurídico para poder definir quién entra, quién no entra, quién se puede quedar, en qué condiciones se pueden quedar, ¿no? Entonces eso me pareció a mí muy, muy interesante de este trabajo y pues recomiendo por supuesto que lo lean. Otro trabajo que está presente ahí en esta primera parte de las miradas al interior es el de Jocelyn Borja, que nos habla del trabajo feminizado de mujeres y mujeres trans refugiadas y migrantes en la Ciudad de México. Son mujeres centroamericanas y es un caso muy interesante porque realmente sabemos muy poco sobre las migraciones a la Ciudad de México, las migraciones internacionales. Generalmente tenemos un privilegio enorme para observar las migraciones internacionales, observado más desde las fronteras, ¿no? Ya sea desde la frontera sur o desde la frontera norte. Y la Ciudad de México, con todos estos modelos tan multiculturales y con el dominio de las migraciones internas que configuraron a la Ciudad de México de manera tan fuerte en toda la época de la industrialización, que realmente las migraciones internacionales han sido poco atendidas. Entonces me parece un caso muy original, un trabajo muy original de atender cómo estos centroamericanos que se conceptualiza que están en el tránsito, ¿no?, hacia Estados Unidos o hacia el tránsito hacia el norte, se asientan y se van quedando en el camino y se van quedando en una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México. Ese es un primer punto. El otro punto que también me parece muy interesante de su trabajo es el hecho de que ella
a ver, es un tema polémico y requiere pensar un poco más, pero me parece una propuesta que reta, ¿no? Que es pensar el trabajo feminizado o la feminización del trabajo como algo que va más allá del género femenino. Es decir, es como un concepto que se puede aplicar también al trabajo de hombres, pero sumamente precario, de hombres racializados o de hombres etnizados. Entonces, yo no sé si estoy entendiendo bien su propuesta, pero como si el trabajo feminizado fuera una especie de caracterización del trabajo sumamente depreciado, devaluado, y en esa medida, digamos, caracterizar a lo subalterno, al trabajo subalterno, ¿no? Entonces, eso me parece bastante retador conceptualmente y teóricamente, pero bueno, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y un tercer capítulo de esa primera parte, pues que es de aquí de mi colega Everardo Garduño, sobre un tema muy, muy interesante, porque es un tema que yo he trabajado y me pareció muy rico poder dialogar, ¿no? O sea, ver lo que Everardo, yo creo que es el primer autor que escribe sobre San Quintín un libro. Es un libro muy importante porque nos abrió camino a muchos de los que estudiamos procesos de migración, procesos de etnización en los mercados agrícolas en la región. Es un libro referente para todos nosotros. Tenemos que revisarlo y citarlo que inicia hablando de una migración en los años 80. Entonces creo que esa mirada temporal a Everardo le permite tener la posibilidad de observar el paso del tiempo, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante de su trabajo, y creo que también nos habla de la importancia de las trayectorias académicas en donde uno aparentemente deja un tema y pasas a otro, porque en algún momento de tu vida uno se agota, ¿no? También nosotros los investigadores nos agotamos a veces con nuestros temas, ¿no? O sea, nos volvemos obsesivamente alrededor de un tema, que a ustedes también seguramente les pasa, y de pronto uno quiere descansar un poco, ¿no? Porque está uno demasiado apegado a ese tema y pasa uno a estudiar otro tema. Pero de pronto uno regresa a ese tema y otra vez está ahí presente, ¿no? Esa mirada, está presente el vínculo, el afecto, el apego hacia ese tema, y creo que es muy evidente en el trabajo de Everardo, ¿no? Que él vuelve a retomar esa mirada desde su primer trabajo, y entonces lo ve desde ahora. Y entonces nos plantea, claro, el trabajo. Él está trabajando sobre la construcción de las vulnerabilidades en el caso de las mujeres jornaleras, y se hace una pregunta acerca de cómo alimentó no sé si lo interpreto bien, pero cómo alimentó estas vulnerabilidades las demandas del movimiento jornalero que recién nosotros pudimos observar en los años pasados, cómo lo está alimentando estas vulnerabilidades. Y entonces él dice que él encuentra que la respuesta está precisamente en cómo el mercado de trabajo agrícola, ¿no?, ha, digamos, incorporado el trabajo de las mujeres de manera diferenciada. Y entonces establece una periodización a partir de la tecnología en los modelos de producción. Me parece un trabajo muy, muy ambicioso, porque realmente sintetiza, ¿no?, un periodo de muchos cambios, o sea, periodos de muchos cambios en la región, y también sintetiza algunas transformaciones muy importantes que se han dado en los mercados de trabajo agrícolas, de pasar, digamos, de modelos de producción, digamos, que utilizan mano de obra móvil, a combinarlo con mano de obra estacionada o residente, y eso cambia en términos culturales también la constitución de los propios sujetos de la fuerza de trabajo. Entonces, eso me parece muy, muy, muy interesante, y creo que también nos reta, ¿no? Nos reta a pensar un poco cómo se constituye el género en mercados de trabajo donde, digamos, se ha conceptualizado una segmentación del mercado a partir de una adscripción o de una construcción etnizada. A mí eso me parece muy importante, porque por mucho tiempo nosotros hemos hablado de conceptos como etnicidad,
grupos étnicos. Es toda una tradición, no solo en la antropología, sino en la sociología. Y el giro que creo que se está dando con este tipo de trabajos, y eso incluye, creo, a todos los trabajos, es pensar en estas categorizaciones más como procesos, más que como grupos sedimentados. Es decir, cómo se etniza a la fuerza de trabajo en este tipo de modelos, ¿no?, de producción, cómo se racializa, cómo se genderiza o se construye el género a partir de estos procesos de extracción de valor, ¿no? Entonces me parece que ese es un paso conceptual muy importante en nuestros trabajos. Si nosotros observamos nuestros propios trabajos de hace 20 años, vemos que esta sí es una transformación conceptual muy, muy importante, y la verdad me parece que por eso el trabajo se coloca en los temas de discusión muy, muy actuales, no solamente en términos de los temas problemáticas, ¿no?, sociales, que son importantes, sino también en las perspectivas y en las discusiones teóricas de cómo se están conceptualizando fenómenos. Y ahí me parece que en este primer 3 trabajos, para ir, digamos, concluyendo sobre esta primera parte, hay otra contribución que es un tema muy discutido y que, digamos, ha sido una gran contribución a nuestros estudios sobre género, migración y trabajo, que es el tema de la interseccionalidad. Y que a la vez es una solución, pero a la vez es un reto, ¿no? Porque uno termina todavía rompiéndonos la cabeza de, bueno, sí, pero ¿cómo funciona esa interseccionalidad, ¿no? O sea, cuando decimos, en el mercado de trabajo agrícola hay una intersección en la vulnerabilidad para las mujeres, que conecta su condición étnica, su condición de género, su condición de clase, pero los mecanismos a través de los cuales estas intersecciones se dan siempre son muy, muy difíciles de elaborar y de encontrar, no solamente conceptualmente, sino empíricamente. O sea, ¿dónde está exactamente? ¿Está en el salario? ¿Está en la articulación de lo público con lo privado? ¿De la carga del trabajo doméstico que implica para estas mujeres, además del desgaste de cuidar a los hijos, de hacer el trabajo, llegar al trabajo con ese desgaste y tener que trabajar las 8 horas que trabaja su compañero, ¿no?, pero que no viene con ese desgaste? Entonces, ¿dónde están esos mecanismos, ¿no?, donde se articula esta interseccionalidad? Me parece que en esta primera parte ustedes van a encontrar, digamos, ese estímulo, ¿no?, a pensar estos temas. Entonces, bueno, la segunda parte del libro nos presenta 3 trabajos muy, muy interesantes también, pero que nos están hablando ya no de lo que sucede en México, o sea, de estas migraciones internas o las migraciones internacionales, sino de las migraciones a nivel internacional. Y eso me parece una contribución muy importante, porque viniendo de un centro de investigaciones donde una línea de investigación fuerte son las migraciones internacionales, siento que todavía estamos muy enfocados en la migración México-Estados Unidos, ¿no? O sea, nos ocupa, lo cual no digo que esté mal, ¿no? Pero me parece que de pronto tener la posibilidad de hacer investigación sobre otras migraciones en el continente o en otros continentes nos abre la perspectiva, ¿no? Y sí me parece muy importante el diálogo con lo que está pasando en América Latina, para no seguir con este centrismo, ¿no?, de lo que sucede en la frontera México-Estados Unidos como el parámetro de todo lo que sucede en las otras fronteras. Entonces, bueno, en esa medida, ustedes, les recomiendo muchísimo que lean el libro, porque van a encontrar 3 trabajos que precisamente nos hablan de otras fronteras, ¿no? La primera, digamos, nos habla, sí, otra vez de la frontera México-Estados Unidos, el trabajo de David Rocha, ¿verdad? Sí. Yo a él creo conocerlo físicamente, pero no estoy seguro, porque siempre uno trata, no sé si a usted le sucede, trata uno de imaginarse al autor, ¿no?, su rostro, quién es. Y yo pensaba, él lo conozco, pero no logro ubicar su rostro. Pero me pareció muy interesante su trabajo, muy, muy interesante, porque plantea el tema de la ciudad
y los mecanismos de vigilancia y de castigo a la movilidad. Entonces, si bien en la primera parte nosotros tenemos el tema de la movilidad, hay una perspectiva, me parece, mucho más clara de migración, y tal vez precisamente porque estamos hablando de la mirada interior. Pero en las miradas exteriores hay una mezcla de estas dos aproximaciones, me parece paradigmáticas, que se juntan pero tienen algo de distinto, que son toda la aproximación de la migración, con todas las teorías y toda la elaboración que hay sobre las migraciones, y lo otro que son las movilidades, que viene más de la sociología de las movilidades, que son dos perspectivas distintas para estudiar los desplazamientos. Esto es muy interesante porque creo que más o menos hay una coincidencia en el libro, y en eso creo que, por lo menos en lo que hemos discutido nosotros, los colegas que estamos trabajando sobre migración, nos damos cuenta que las teorías sobre migración y los estudios sobre migración en América Latina han hecho un aporte tremendo, pero de pronto nos quedamos que no es suficiente con lo que nos permiten, porque hay una serie de movilidades y desplazamientos nuevos que estamos observando y que no responden mucho al paradigma de la migración, de los estudios sobre migración. Definido, digamos, si nosotros pensamos cómo lo definían, sobre todo en América Latina y en México, las migraciones como un cambio social que implica relaciones, un cambio de relaciones sociales, un cambio de relaciones de trabajo y un cambio de relaciones residenciales. Digamos, ese era el concepto con lo que trabajábamos las migraciones. Migraciones internas si eran al interior de un país, migraciones internacionales si eran cruzando, atravesando una frontera geopolítica. Pero en este caso nosotros tenemos múltiples movilidades, ¿no? Tenemos desplazamientos como estos de los que les hablamos y que ustedes van a encontrar en el libro, que son, por ejemplo, los desplazamientos de los centroamericanos al interior de México, ¿no? Que se mueven de un punto a otro, regresan al otro para agarrar fuerzas y volver a agarrar el camino. Y eso, ¿cómo lo conceptualizamos? Esos movimientos, y esos movimientos que a veces pueden durar 5 años, 6 años, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esta segunda parte nos plantea eso, ¿no? Por un lado, el tema de las ciudades y el espacio. Creo que esta segunda parte nos plantea el tema del espacio, el espacio urbano y el espacio transnacional, ¿no? Creo que tendríamos el espacio fronterizo con el trabajo de Arely. Pero este primer trabajo, que sería el de David, me parece interesante porque nos plantea el tema, por ejemplo, del programa de las comunidades seguras, que, como no sé si ustedes están enterados, pero fue un programa muy importante en el marco de la interiorización del control fronterizo o del control migratorio al interior de Estados Unidos, que trató vino desde los años 90, trató de controlar los desplazamientos internos y presionar a los migrantes indocumentados para, que sean denunciados por las propias comunidades. Una cosa, digamos, muy terrible, que ocasionó un daño al tejido social de estas comunidades de migrantes muy fuerte, porque imaginen ustedes que los vecinos empezaran a denunciar a sus otros vecinos como posibles indocumentados, ¿no? Pero fue lo que promovía las comunidades seguras, ¿no? Entonces, bueno, David hace un estudio sobre esta situación, y muy interesante porque él lo que habla entonces es de cómo al interior de estas comunidades seguras, ya estando en Estados Unidos, se construyen fronteras étnicas al interior del propio país y se racializa a los propios sujetos móviles, porque tanto el denunciante o las comunidades que empiezan a ser vigilantes, no solo las autoridades, sino los vecinos empiezan a ser vigilantes, están trabajando con estereotipos raciales, ¿no? O sea, ¿quiénes son los posibles indocumentados? Pues son los morenos, los que tienen rasgos latinos. Entonces nos ilustra y analiza un caso de cómo se da la racialización en los procesos de vigilancia y control. Entonces, bueno, es un estudio muy interesante. El segundo estudio, que es el de Arely, es fascinante, y yo creo que tiene mucho de la fascinación del estudio, es la distancia, ¿no?, con nuestra realidad.
No, a mí me sucede que conforme alguien me habla de una historia lejana, me parece cada vez más fascinante y pienso que también es un agotamiento de mi propia centrarme en esta frontera que a veces es agobiante con toda su violencia. Entonces, ella hace un estudio en la frontera de Argentina con Bolivia sobre las mujeres que cruzan la frontera y que son racializadas en ese cruce, pero también de las mujeres nativas que, siendo argentinas, también son racializadas, ¿no? Y son excluidas y criticadas por su presencia en el espacio público de la venta ambulante. Entonces, este estudio es muy interesante porque creo que nos muestra algo que está pasando en otros lugares de América Latina. Particularmente nosotros lo podríamos ver en la frontera de México con Guatemala, que es dinámicas de interacciones transfronterizas que históricamente se daban así, donde las fronteras geopolíticas eran claramente un estatuto, digamos un establecimiento arbitrario de los estados modernos, pero donde las dinámicas sociales y culturales no se alteraban, ¿no? Seguían intercambiando cosas a través de esa frontera. Y ella lo que nos enseña es que a partir de ciertos cambios en las políticas aduaneras, ¿no? Y en las políticas migratorias en Argentina, empieza a criminalizarse y a verse como algo ilegal un tránsito de mercancía y de intercambio que antes no lo era, que antes era parte de la vida cotidiana de una frontera, como seguramente sucedía aquí en la frontera hace muchísimos años, ¿no? Digamos que la gente cruzaba a comprar sin necesidad de tanta documentación, y eso lo vemos también en la frontera con Guatemala, ¿no? En la frontera con Guatemala todavía es más evidente, porque en realidad el control en algunos puntos de la frontera con México y Guatemala no se da precisamente en la frontera, porque no hay infraestructura fronteriza como la que tenemos aquí. No sé cómo, no logré captar cómo era la infraestructura en la ciudad de Targal, ¿no? Porque está Targal, porque es lejos, ¿no? Hablabas de algunos kilómetros, digamos, no es adyacente completamente. Pero digamos que en el caso, por ejemplo, de Guatemala, no hay un control fronterizo en algunos puntos, en Tapachula sí, pero por ejemplo en frontera con Malapa no, porque más bien es al interior, ¿no? O sea, al interior, una vez que la gente ya cruzó la frontera, entonces sí, para el momento en que tratan de llegar, de moverse hacia el norte, entonces sí hay controles, ¿no? Pero no exactamente en el punto fronterizo. Entonces es un caso muy interesante. Pero además de eso, me parece que algo importante del trabajo de Arely en el libro es el tema del género, ¿no? La constitución del género, que está presente en el libro, en los capítulos, pero me parece que en algunos está más desarrollado que en otros, ¿no? No en todos está desarrollado en el mismo nivel. Por ejemplo, en el trabajo sobre los haitianos está mucho más desarrollada la migración en sí misma, ¿no? Y los procesos de, digamos, de estancamiento, ¿no? De estas poblaciones en la frontera y cómo se van quedando y los retos que implica, ¿no? Que se queden. Pero en este trabajo sí, en este trabajo, al igual que el trabajo de las centroamericanas en la Ciudad de México o en el trabajo de Everardo, o sea, sí hay una reflexión muy específica sobre el género, ¿no? Y ahí me parece que la constitución del género, otra vez en este tema de la intersección, ¿no? O sea, otra vez, hay una perspectiva que atraviesa el libro, que es, a mí me parece que es muy bueno. O sea, el tema de la ambición, de lograr, de usar ciertas aproximaciones o conceptos, aunque nos cueste trabajo hacerlo, ¿no? Y en eso pienso que es el reto de la intersección. Sigue siendo un reto, porque uno lo encuentra en los textos y uno dice, pero ¿cómo? A ver, me falta que me digan exactamente cómo se da, pero está el reto planteado, ¿no? De decir, hay que mirarlo de manera, es muy difícil separar la condición étnica de la condición racial, de la condición de género, porque estas mujeres están constituidas en este espacio precisamente por esa intersección y es muy difícil separarlo. Y finalmente, en el caso del trabajo de Ernesto, que es un trabajo bien interesante porque también es los dominicanos en Madrid. Y aunque es un flujo muy específico, me parece que lo que nos muestra el trabajo de Ernesto es que es muy difícil observar, o más bien comprender,
no observar, comprender el fenómeno de los dominicanos si nosotros no entendemos las cadenas de valor en los que ellos están insertos, ¿no? Él trabaja con dos cadenas que me parece muy, muy interesante, la de la construcción, el trabajo de la construcción y el trabajo de la cadena de cuidados, que es el trabajo doméstico de las mujeres, ¿no? Que se alquilan para cuidar enfermos o hacer trabajo doméstico, si no entendí mal. Pero esta perspectiva nos permite ver cómo lo que nosotros observamos otra vez en un punto, como podría ser la Ciudad de Madrid, está conectado con lo que sucede en Haití y está conectado con lo que sucede en Holanda, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque están moviéndose en una cadena en donde se está produciendo esta movilidad y donde sí hay una primer, digamos, movimiento de migración, pero después hay una serie de movilidades internas que son muy importantes. Y algo que me parece muy, muy interesante y que nosotros no hemos logrado, porque hemos tenido discusiones en seminarios, de conectar los flujos migratorios o estas cadenas de valor asociados a industrias, como sería la construcción o los cuidados, con las cadenas de valor de la droga y la trata. Y él lo documenta muy bien, es muy impresionante y es muy fuerte ver cómo estos migrantes dominicanos combinan el trabajo en la construcción con la venta de droga, incluso que construyen sus casas en Haití gracias a la venta de droga, o sea, con las ganancias que tienen. Y eso yo lo he encontrado mucho en la frontera, en esta frontera, en el trabajo de campo que he realizado, sobre todo en Juárez y en Matamoros, de cómo los migrantes han entrado a estos circuitos de cadenas de distribución de droga o de tráfico, por ejemplo, en el cruce de personas al otro lado, y cómo lo combinan en diferentes momentos de su vida. No, entonces hay una especie de como un traslape entre estas cadenas que le podríamos llamar nosotros legales, cadenas de valor legal, pero que están completamente ligadas a las cadenas no legales, e incluso en la explotación, por ejemplo, todas estas mafias que tú documentas, ¿no? De cómo estas mafias que les ofrecen trabajo, pero a la vez les quitan parte de su dinero, de su salario para darles trabajo. Y que ellos ya consideran de que, bueno, voy a ganar tanto, pero le tengo que pagar tanto, ¿no? Y ya no es el pollero, sino es las cadenas de intermediarios que están explotando a los migrantes dominicanos en Europa. Eso me parece fascinante y creo que ahí hay un reto político, me parece. Porque en algún momento, hablando de estos temas con activistas, por ejemplo, de las casas de migrantes, nos decían que plantear ese tema era algo muy delicado por el tema de asimilar la figura del migrante con el tema de la criminalización. O sea, de por sí la migración está criminalizada, como bien está presente en todo el libro. Entonces, que develar estos datos, ¿no? En la que los migrantes no es esa figura inocente, que también es un asunto político, ¿no? De construcción del migrante como el buen migrante, el que va, trabaja, no se droga, ¿no? Manda dinero a sus pueblos de origen. Y no, o sea, hay muchos casos, y cada vez vamos a tener más, porque alguien se está consumiendo, ¿no? O sea, alguien está consumiendo toda la droga que se vende en el mundo. Son millones de dólares lo de la industria de la droga. Entonces, los migrantes también están participando, digamos, en estas industrias, pero a la vez es un tema polémico de cómo tratarlo, ¿no? Cómo introducirlo en la academia y hacer un análisis de ello sin que se vuelva en el argumento para criminalizar más a los propios migrantes, que era un tema que las casas de migrantes decían. Nosotros lo sabemos, pero no queremos plantearlo en esos términos, ¿no? Decían, porque tenemos miedo de que de por sí nos acusan que estamos dando albergue y comida a criminales, ¿no? Por ejemplo, con todo el tema de la deportación. Bueno, ¿cómo hacemos para...? Y entonces, como académicos, también tenemos un compromiso con nuestra realidad y con los fenómenos que estamos documentando, porque tampoco lo podemos dejar de documentar y de analizar, pero a la vez, ¿cómo hacemos para plantearlo, digamos, políticamente, ¿no? En un terreno de lo que serían las políticas de identidad para la migración. Es decir, porque en el libro
está planteado todos estos temas. Es un poco, no quiero decirles que hay aspectos muy alentadores que están presentes en el libro, pero en general es un escenario bastante deprimente, ¿no? El tema de analizar la migración, y en el libro es presente, no es capítulo tras capítulo que uno dice, híjole, ¿no? O sea que, y aquí los explotan, y acá esto, y acá es una cosa tremenda, ¿no? Entonces pareciera que no hay mucha horizonte, ¿no?, de resistencias, porque está presente conceptualmente el tema de las resistencias, pero realmente las fisuras de esas resistencias, y que desde ahí haya organización más, digamos, sistemática, pues solamente tal vez el caso de San Quintín, ¿no?, que podría ser, digamos, que así inicia y así cierra el capítulo, pero los otros, por ejemplo, el tema de los madrileños, de las mujeres en la frontera de Argentina con Bolivia, realmente nos muestra escenarios muy poco alentadores, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos estos trabajos con los actores que están haciendo defensa promigrante, nos plantean estos retos, ¿no? De, bueno, ¿cómo hablamos de estos temas y cómo los presentamos también en términos políticos? Yo pensaría, digamos, que el libro es un buen conjunto de trabajos que nos presentan estos temas actuales de los que les he hablado, ¿no? Temas que son no solamente de investigación, sino también temas que son de intervención o de discusión pública. Pero por ahora nosotros tenemos los análisis, la documentación, y pues bueno, yo los animo a que compren el libro, a que lo lean, a que lean los capítulos que a ustedes les interese, porque están ligados a sus intereses y a sus trabajos de investigación, y pues le doy la bienvenida al libro y muchas gracias por haberme invitado a leerlo. Aprendí muchísimo, gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, porque en realidad, digamos, el libro representa la culminación de un proceso que también lo mencioné en algún momento en otro lugar, en el que pasaba no solamente por el trabajo y estas redes que necesariamente uno tiene que crear de investigadores y de colegas para sobrevivir, sino que también pasa por un proceso mucho más interno y muy bonito, que es el de la amistad, y que es en ese sentido un producto de la buena vibra y de la buena actitud de mis colegas a la hora de ponerse a trabajar. Y creo que muchas veces lo que está en el libro es apenas una parte de lo que se discute en otros momentos y en otros espacios, y esas ideas también son potentes, porque, bueno, Laura ya lo había mencionado, pero me parece que el tema de la frontera es importante, es un tema que nos permite conceptualizar mucho más allá la idea de una línea que está separando a dos espacios, ¿no?, sino que la frontera se convierte también en un potencializador, al mismo tiempo que puede hacer que uno lo pierda todo al cruzarla, al mismo tiempo puede convertirse en una oportunidad. Y creo que algo que habíamos discutido en algún momento era que efectivamente hay que dejar de caracterizar al migrante solamente de una manera y tratar de entenderlo en toda su complejidad, y eso implicaba ver al migrante también como un pícaro, como alguien que intenta sobrevivir gracias a su ingenio, ¿no?, como lo menciona, por ejemplo, David en su trabajo sobre San Diego. Entonces, en ese sentido, me parece que la idea de frontera nos ofrece una potencialidad, y con eso lo que quiero decir es que este libro también puede ser la promesa de continuar esa línea de trabajo y de continuar explorando esos temas, dándoles la vuelta de tuerca, que los comentarios que nos hace, por ejemplo, Laura, o que nos han hecho otros colegas respecto al libro, prometen complejizar la discusión y darle continuidad.
En ese sentido también otro tema que mencionaba Laura, que a mí me gustaría resaltar, es la idea de resistencia, porque conceptualizar, por ejemplo, la cuestión del trabajo como resistencia, a lo mejor podría ir en contra de lo que muchos investigadores pensamos, en el sentido de que el trabajo precisamente el que empobrece a las comunidades, el que las desarraiga, el que las extrae y las lleva hacia otros lugares. Pero ya poniéndonos en una posición muy EMIC, y tratar de comprender al trabajo como una ventana que permite a los migrantes descubrir muchas otras maneras de estar en el mundo, de entenderlo y de resistirlo, también es parte de nuestra tarea. Me parece que en ese sentido aquello que podríamos ver en un principio como aquellos elementos opresores, subordinantes, también pueden convertirse de alguna manera, si ponemos atención, en elementos que pueden desencadenar para las personas con las que estamos trabajando, para nuestros colaboradores, en oportunidades. Y finalmente, el otro punto que quería comentarles es que los textos que se encuentran en el libro ofrecen una reflexión sobre los temas de investigación personales, pero que de alguna manera me parece que muchos de ustedes que son estudiantes, que están en nuestra maestría y en nuestro doctorado, pueden hacer una vinculación ya personal con sus problemas de investigación, ¿no? Y entonces desarrollar esa imaginación sociológica que nos permite decir, bueno, sí, fulano está hablando de inmigrantes dominicanos en España, eso no tiene que ver absolutamente nada conmigo, ¿no? Pero si ustedes van a ir desarrollando poco a poco este sentido de imaginación sociológica, antropológica, estudio cultural, o sea, bueno, ustedes me entienden, irlo desarrollando como para encontrar en esta clase de trabajos las claves que nos permitan entender también aquellos procesos en los que nosotros mismos estamos tratando de entender. Entonces, creo que se convierte en una oportunidad para que nuestros estudiantes y las personas que estén interesadas en él puedan acceder a otras claves sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, creo que también se puede convertir en una oportunidad. Entonces, bueno, pues eso también es todo de mi parte. Quiero agradecerle a la doctora Arely el haber compartido también la aventura y el round de trabajar en la coordinación. A la doctora Laura, que muy amablemente nos trajo sus reflexiones sobre el texto, al doctor Everardo Garduño, que no subió porque si no ya hubiéramos sido muchos aquí en la mesa, pero también muchas gracias a él y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Bien, abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Si alguien tiene algo que decirles, mi compañero Julián les va a acercar el micrófono. Pueden preguntar cuánto cuesta, por ejemplo. Como para pensar, gracias. Un tema como para pensar en grupo. No, digamos, no se trataría de resolverlo acá, pero sí por lo menos ponerlo en nuestras charlas. ¿Qué hago para que no se escuche así bueno? Este tema de la interseccionalidad. En los años 70 la sociología hablaba constantemente de factores, incluso predominaban los estudios factoriales, y el factor estaba muy asociado, era una manera como de dar un paso adelante hacia todo esto que tenía que ver con las variables como indicadores objetivos, específicos de los fenómenos sociales. La factorialidad de alguna manera se concebía como un conjunto de condiciones que determinaban un fenómeno específico.
pero estas condiciones siempre se observaban, digamos, de manera separada, ¿no? Como elementos construidos en sí mismos. Luego, en los 80s aparece o comienza, ¿no?, a extenderse esta noción que ya venía de atrás, que era la multidimensionalidad. Y el concepto de dimensión echaba por la borda, de alguna manera, muchas aproximaciones desde el punto de vista de las variables o los factores, ¿no? Porque entendíamos a través de lo dimensional que una categoría está atravesada por muchas realidades y construcciones, ¿no? Es decir, el tema de lo multidimensional siempre salía en las charlas de café, o la dimensionalidad o lo multidimensionalidad, o lo multidimensional, cuando siempre alguien se hacía la pregunta, a ver, esto que estamos haciendo ahorita en este momento, en este auditorio, esta situación, ¿es Mexicali o es parte de Mexicali? ¿Sí? Este tipo de preguntas, como muy derivadas del sentido común, siempre nos hacía pensar sobre cómo entendemos el concepto de dimensión. Veo que el tema de lo dimensional también se ha venido diluyendo en las ciencias sociales. El concepto de dimensión en los estudios de comunicación y de cultura siempre estaba asociado a un concepto de mediación. Hablábamos de mediaciones múltiples como las formas en que una realidad social se construye a partir de muchos procesos, pero estos procesos no son realidades autónomas ni aisladas, ¿no? En este debate, ¿cómo podríamos entonces entender el tema de lo interseccional? Termino aquí porque luego si no, ¿a dónde iríamos a parar? Bueno, que fue como lo tomamos nosotros el concepto, ¿no? Dentro de la teoría feminista, el concepto de interseccionalidad se volvió como desde algunos años, era 10 quizá, y en América Latina quizá unos menos, ¿no? Que empezó a ser un concepto muy utilizado. En un momento en que desde los estudios de género se hablaba solamente de género como si fuera la única referencia identitaria para entender las problemáticas que pasaban las mujeres, ¿no? Eso dentro de una línea, ¿no? Obviamente. Y empezó a retomarse el tema de interseccionalidad para decir, bueno, es que no solamente es género, sino también clase, raza, ¿no? Sin embargo, cuando hace uno una genealogía de los conceptos, precisamente es cuando uno empieza a ver que pues no es tan novedoso, ¿no? Que ya, por ejemplo, desde feminismo chicano, o desde los feminismos negros en Estados Unidos, o desde las feministas tercermundistas en Europa y en Estados Unidos, pues ya se venía hablando precisamente de estas diversas categorías que digamos que estaban ahí teniendo un papel central y jugando un papel central cuando hablaban de la opresión de las mujeres o de la opresión en ciertos contextos, ¿no? Creo que sí, la crítica al concepto y la crítica a cómo podríamos haber retomado el concepto en el libro, puede ser que sí faltó teorizarlo y más retomarlo con una mayor crítica, porque evidentemente es muy complejo analizarlo ya en la realidad real, ¿no? O sea, en el sentido teórico es como más fácil, como muchas teorías, plasmarlo, plasmar la genealogía de los conceptos, pero ya cuando uno está ahí en campo, pues es complicado, ¿no? ¿Cuál metodología usas? ¿Cómo lo ejemplificas? Pero creo que en el libro lo que sí está es que hay espacios en donde sí se pueden ver esas formas múltiples o esas intersecciones, ¿no? Y uno de esos es el trabajo como un espacio y una actividad donde se pueden ver esa multiplicidad de factores, ¿no?
Por eso creo que le dimos un referente central al trabajo, para ver que no es que solamente estén ahí en el aire de manera abstracta, sino que se concretizan en actividades y espacios concretos, y en este caso fue el trabajo donde lo vimos, aunque también estaba en las fronteras geopolíticas, y bueno, y en otros espacios que también Laura nos hizo favor de mencionarlo. Bueno, los obreros de la fábrica Ford se fueron a la huelga en 1954 y la razón por la que se fueron a la huelga era porque los trabajadores de la fábrica negros no ganaban lo mismo que los blancos. Entonces crearon un desplegado y en su manifiesto de huelga todos los obreros de la fábrica Ford mostraban su descontento porque las mujeres empleadas en la fábrica ganaban menos, los obreros de la fábrica ganaban menos, negros o latinos, y no tenían el mismo sueldo que los hombres blancos. Entonces pues el manifiesto explica claramente que es una cuestión racial, que es una cuestión de género, que había una discriminación muy fuerte para contratar obreros en áreas específicas, por ejemplo, por la cuestión religiosa, ¿no? Bueno, no eres protestante, pues a lo mejor no te conviene estar en esta parte de la banda de producción, te conviene estar allá atrás, barriendo, ¿no? Como católico. Entonces parece una situación un poco extraña, pero era los principios de los 50 y la fábrica Ford se estaba expandiendo de una manera increíble, y entonces los obreros hicieron visible esta primera parte. Me parece que es algo que la Crenshaw retoma y de repente propone en su estudio sobre mujeres en los albergues en Nueva York, y esto retoma como la idea central que surge en esta fábrica Ford y empieza a hablar de interseccionalidad, pero en realidad es algo, por ejemplo, que la antropología ha hecho desde siempre, ¿no? Los antropólogos estudiamos la otredad, estudiamos modos de ver la vida. Si nosotros leemos los Nuer, o Magia y Oráculos entre los Asande de Pritchard, nos vamos a dar cuenta los diferentes tipos de segmentaciones que son acumulables, y que eso va segmentando a la comunidad dependiendo del tipo de conflicto. Entonces es solamente darle una vuelta de tuerca a un concepto en el que yo creo que todavía podemos, como dice Laura, tratar de demostrar, bueno, y cómo funciona de una forma concreta, ¿no? Y todos tenemos más o menos una idea acerca de la interseccionalidad, pero en realidad tratar de demostrarlo de forma empírica es todavía muy complejo. Entonces yo creo que una manera de poder pensar lo interseccional ahora pues puede ser también recurriendo a las fuentes clásicas, que de alguna manera siempre tienen la respuesta. Entonces yo propondría también regresar a Evans Pritchard, a los Nuer y estas cosas, como para poder entender estos conceptos. Voy a hacer un comentario de diálogo, porque eso es lo rico, ¿no? de las presentaciones, también el diálogo. Se me hace muy interesante la reflexión que haces, porque en efecto lo que tú nos dices es hay tradiciones, ¿no? O hay aproximaciones analíticas para hablar de ciertos procesos o fenómenos. ¿Qué nos trae de nuevo o cómo funciona porque es una perspectiva analítica, ¿no? La interseccionalidad, que yo lo observo como una perspectiva analítica más sintética no sé, siento que cuando hablamos de dimensiones de un fenómeno estamos distinguiendo, ¿no? Estamos descomponiendo. Y cuando hablamos de interseccionalidad estamos viendo cómo se concentra un conjunto de factores, podríamos recuperar el lenguaje, en un punto, ¿no? Y ahí se condensa. El problema, claro, que en nuestros datos empíricos siempre es donde encontramos ese punto, ¿no? Pero podríamos pensar, pensando en el propio libro, y qué reflexión me queda a mí, es
podría haber momentos en que ese punto de condensación es la explotación, no el punto de explotación, o sea, la forma que toma la explotación específica donde se condensa, ¿no?, el género, lo étnico, ¿no?, la racialización, todo. Pero pensando en el estudio clásico, era donde se condensa en la conceptualización del Estado sobre la vulnerabilidad de los sujetos, ¿no?, en cómo se construyen las categorías para la política del Estado, y cómo se construye, por ejemplo, las políticas o programas para las mujeres pobres, y donde se condensa, ¿no?, eso. Pero creo que es un movimiento distinto y tal vez ahí está su reto, ¿no?, que es observar los puntos de condensación de diferentes factores que la imagen más cercana, no sé ustedes qué opinen, no es tanto que se acumulen como se multiplican casi aritméticamente, digamos, ¿no?, o geométricamente, como sería, es decir, es una multiplicación de vulnerabilidades, porque ahí el concepto de vulnerabilidad es muy importante, ¿no?, pero digamos se ha extendido a otras posibilidades analíticas, pero creo que yo encuentro ese como un movimiento cognoscitivo distinto al de la dimensionalización o factorización. Lo entiendo más como de síntesis, ¿no?, y creo que ahí por eso su dificultad del registro, ¿no?, del registro empírico, pero creo que es un reto, ¿no?, un reto que Kreshow lo encuentra en la política del Estado, ¿no?, y en la construcción de categorías desde el Estado, ¿no?, ahí encuentra esa condensación. Pero en efecto, si nosotros lo vemos desde el trabajo, habría que encontrar dónde, ¿no?, dónde está. Está en el salario, en las condiciones, en los mecanismos de explotación, ¿no?, dónde está. Vamos a ver. Bueno, he leído apenas una parte del libro, pero ya ustedes que lo saben, ¿no?, como lo han comentado, me llamó la atención la parte de la frontera, exactamente sobre todo la frontera simbólica, ¿no? Digo, es más o menos algo de lo que estoy trabajando en sentido, y hablar de esta interseccionalidad. Yo trabajo desde la perspectiva de dimensiones y no desde la interseccionalidad, pero digo, para hablar de una frontera simbólica, de entrada, me imagino que hay que explicar un sistema simbólico que da sentido a esta frontera, ¿no? Hasta lo poco que he leído no veo esa parte todavía, pero es muy interesante hablar y establecer esas fronteras, ¿no? Digo, no sé si sea parte de su forma de concebir, ¿sí? O la postura en este caso epistemológica. Y otra cosa, bueno, a mí también con esa tradición de dimensiones, es más fácil efectivamente poder separar todos esos elementos y ver cómo están trabajando. En la perspectiva interseccional se me hace difícil porque no puedo saber cuál de todos esos componentes o estos factores o sectores tienen mayor presencia o mayor fuerza, porque efectivamente lo que hace en un sentido es sintetizar, ¿no? O sea, es decir, todos ellos están presentes, pero yo no puedo saber cuál de ellos tiene mayor peso con respecto a los demás. Entonces, no sé si en el trabajo que presentan se puede ver ese tipo de situaciones, porque sería una forma de hacer manifiesto en este caso cómo opera la interseccionalidad, ¿no? Yo tengo el micro. Sí, efectivamente, a eso iba, ¿no? La constitución de lo simbólico para explicar, por ejemplo, la cuestión de la frontera simbólica, también parte de un activo concreto, ¿no? A partir de la propuesta etnográfica, ¿no? El caso como tal es el que nos otorga los elementos para conceptualizarlo de esa manera, pero me parece que el otro punto interesante desde la epistemología es que podemos encontrar de alguna manera en la interseccionalidad, el ejercicio de síntesis que mencionaba Laura, pero también un elemento que es capaz de construir
conocimiento, por decirlo de alguna manera, desde abajo, en el sentido de que nosotros podemos acceder a los casos con una perspectiva muy particular, pero seguramente en el caso concreto nos vamos a encontrar diferentes formas, estas diferentes intersecciones y sus cruces que nosotros, pues no, por mucha imaginación sociológica que tengamos, no concebimos. Entonces, a partir de ahí, digamos, también hay una perspectiva que creo que también corresponde un poco a lo que mencionaba Laura hace un momento, de que, híjole, es esto de leer el libro y de decir, pues, ¿dónde hay soluciones? Cada capítulo es más oscuro que el otro, por eso el mío está hasta el último. Decir la posibilidad de poder construir, digamos, de alguna manera desde una perspectiva hacia abajo, a mí se me hace muy atractiva, pero sí, efectivamente, Fernando también tiene razón, es una cuestión que nos involucraría desde una mirada sobre cómo estamos construyendo el conocimiento, pero me parece que una manera muy de nosotros de trabajarlo en el libro pues fue a partir de los casos concretos, ¿no? Y a partir de ahí empezar a explicarlo. No sé si ¿sí? Sí, yo estoy de acuerdo porque la relación entre disciplinas es importantísima, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros estamos apenas en proceso de aprendizaje, de poder entender cómo es la relación con otras disciplinas. Entonces, aparte, por lo menos en lo que a mí respecta, es una parte que estoy haciendo un esfuerzo por entender. Bueno, nada más quería comentar lo de las disciplinas, porque creo que el concepto de intersección sí viene mucho de la teoría feminista, ¿no? O sea, ha tenido un papel central la teoría feminista, y no solo la teoría, sino la epistemología feminista, que no se ancla en una sola disciplina, y que creo que eso es lo que ha hecho también que desde el feminismo como un referente teórico esté otorgando herramientas epistemológicas para ver desde otras miradas que pueden ser discutidas y que sí están inacabadas,
pero que nos están abriendo la puerta pues para ver desde otros lugares, ¿no? Y en el caso de intersección creo que ese es el reto que nos está poniendo, ¿no? Sobre todo desde una epistemología feminista, desde lo situado, por ejemplo, ¿no? O sea, plantear lo situado, plantear la mirada, ¿no? Como le decía Haraway, y de qué manera estos conceptos pues también son el resultado de eso, ¿no? Y estamos hablando de feministas que vienen de la biología, de la filosofía, de la historia, de la antropología, pero que no están ancladas en una sola disciplina, ¿no? Qué bueno que lo comentas porque sí, viene de la acción política, ¿no? Y de las dificultades de crear, de hablar de el género sin ubicarlo, sin relacionarlo con la clase, lo étnico. Yo recuerdo mucho las discusiones en el movimiento urbano popular de la Ciudad de México en los años 80. A mí me tocó participar en que las mujeres de los sectores urbanos se sentían muy lejanas del discurso feminista de las mujeres de clase media, ¿no? En el que estaban todas ahí juntas y todas las mujeres de los sectores populares calladas viendo a estas señoras bien vestidas, ¿no? Con un lenguaje así súper educado y con sus problemas, y veían eso como totalmente lejano, ¿no? O sea, ese discurso femenino era muy lejano, feminista era muy lejano, y había mucha discusión acerca de, bueno, de qué feminismo estamos hablando, ¿no? Entonces me parece que es en efecto, ¿no? Surge de esa acción política, y eso yo creo que es lo interesante de la epistemología feminista, ¿no? Que es muy cercano también a toda la aproximación marxista, ¿no? O por ejemplo, o la escuela de Birmingham, o sea, que construye teoría a partir de los movimientos políticos y las discusiones políticas y qué planteamientos epistemológicos o revoluciones epistemológicas traen a la academia o a la ciencia, ¿no? Entonces, en efecto, sí, es muy interesante, pero sería muy bueno hacer un seminario sobre el tema. Los potenciales de la interseccionalidad. Yo por mi parte sí sostengo también que regresar a los textos clásicos puede ser también una buena manera de repensar y de replantearnos el concepto. Bueno, agradecemos a todos nuestros invitados y a ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy y los invitamos el próximo 26 de octubre al Festival de la Cultura, las Artes y las Ciencias por el 41 aniversario del ICMuseo a partir de las 9 de la mañana en nuestras instalaciones. Gracias y tengan todos ustedes muy buenas tardes.